Momento de recibir a nuestro psicólogo. Momento de retomar despacio. La terapia, que la habíamos dejado. Habíamos dejado la terapia un tiempo, pero siempre se vuelve. Como cuando reenganchás, viste, después de las vacaciones, eso así. Sí. Mejor reenganchar que recaer. Siempre. Sí. Siempre es mejor. En eso estamos, en el consultorio también. Muy bien, bienvenido, Álvaro. Gracias, queridos. ¿Cómo andan? ¿Cómo andás, Muy bien, Álvaro? Muy muy bien, bien. muy bien. Bueno. Muy bien. Me está mirando como diciendo, ¿qué vas a decir? Entonces, ¿La terapia para todos o terapia no es para todos? Sí, Por ahí vamos. a ver, el tema de la salud mental ha estado arriba de la mesa cada vez con más frecuencia, y como se habla tanto de un concepto tan amplio, que por ejemplo vamos a recordar que esta amplitud con la que a veces se maneja el término salud mental, determinado por ejemplo por la definición de la Organización Mundial de la Salud. Fíjense ustedes qué amplitud para definir la salud mental. Dice la OMS, es un estado de bienestar en el que la persona puede desarrollar sus capacidades, afrontar el estrés normal de la vida, trabajar productivamente y contribuir a la comunidad, todo esto, siendo un equilibrio que va más allá de la ausencia de trastornos mentales y abarca lo emocional, psicológico y social, influyendo en cómo pensamos, sentimos y actuamos. Bueno. Bueno. Complicado. Claro. Como abarca tanto, podríamos decir que es bastante difícil bajarlo a tierra para después ver qué hacemos, a quién atendemos, cómo los atendemos, cómo separamos la paja del trigo, qué es más urgente, qué es menos urgente, qué es grave. Y la pregunta, yo diría, para marcar más la cancha, es qué es sano y qué es enfermo. Que a los psicólogos eso particularmente también nos complica, porque los psicólogos tenemos varias corrientes que determinan una cosa u otra de maneras distintas. Por si fuera poco complicado, las corrientes psicológicas la complican un poquito más. y convengamos también que a veces, a ver, voy a hablar, vos lo vas a afinar esto que estoy diciendo. Está lo que somos, está cómo venimos, muchas veces como individuos, como personas, y está lo que se construye alrededor nuestro, que también nos construye a nosotros. Ustedes generalmente vienen a arreglar el guiso. Ustedes los ¿quiénes? Profesionales Ustedes vienen a tratar de arreglar el guiso cuando ya el fondo de la olla está quemado, ¿no? Entonces, ¿O no? a ver. O no todavía. Porque claro, según la mirada psicológica, según el tipo de problemática que la atiendas, incluso según en el sistema de salud, o si la consulta es privada, la consulta es a través de un organismo más o menos mutual o de asistencia, en fin, al cual accede. Un organismo más o menos mutual. Más o menos en donde se comparte un fondo de consultas para que algunos accedan basándose en la urgencia o en determinadas características, y después la asignación de esos recursos es muy pequeña, es muy puntual y no termina dejando satisfecho prácticamente a nadie. Ese sistema está muy instalado en Uruguay. Las consultas que proveen los sistemas mutuales son pocas, generalmente están atadas a un montón de espera, en fin, de filtros, y el resultado final no está muy claro si es posible hasta de medirlo. Los que trabajamos en la consulta privada también sabemos que no es económicamente accesible para todo el mundo, si bien esto no es tan sabido. Casi todas las instituciones privadas de formación de las distintas corrientes psicológicas tienen servicios de asistencia social en el cual por una tarifa reducida la gente puede acceder. Esto no está tampoco tan difundido, deberíamos difundirlo mucho más. La cuestión que yo planteaba al principio es sanos o enfermos, porque parece decisivo, por lo menos a grandes rasgos, para decir esa salud mental que estaría destinado a quienes no la tienen, o sea, los enfermos, se iría hacia ahí el enfoque. Porque, por ejemplo, yo puedo decir que en mi consulta privada yo no calificaría de enfermos por lo menos a las 3/4 partes de las personas que me consultan. Eso te iba a decir, Álvaro, es como el encare de cuando se desconoce el ir al psicólogo. Vas porque estás enfermo, vas porque
porque estás mal, ¿no? Porque es ese estigma que hay a veces, cuando yo empecé a trabajar antes, más que nada, ¿no? Claro. Muy fuerte ese estigma, esos locos que van al psicólogo. O vos que tenés problemas. Cada vez menos es así, la gente ya cada vez tiene más claro que la psicología no es solamente para atender las enfermedades o los trastornos que aparecen en los distintos manuales de psiquiatría, sino que también es para resolver conflictos, para hacer crecimiento personal, para hacer una consulta puntual para educar a tus hijos o para un montón de temas que tienen que ver con resolver conflictos, con abordajes sistémicos en grupos, en familia, para instituciones educativas, o sea que hay un abanico de intervenciones psicológicas que no presuponen enfermedad. Entonces ya no estaríamos hablando de salud o falta de salud, si estamos interviniendo en donde no hay enfermedad. Y también la confusión, ¿no? del psicólogo y del psiquiatra, esa también es una... Ahora, por suerte, está bastante más separadas las aguas en ese sentido, ¿no? Por una época era... Sí. Era más confundible, decís que no está tan claro. Pasan cosas que de hecho confunden las aguas. Por ejemplo, vos podés acceder a una consulta psiquiátrica sintiéndote mal, sintiéndote angustiado, pensando que estás deprimido, no lo sabés. O también podés ser medicado con un psicofármaco porque un médico de medicina general se le ocurrió o te lo recomendó o vos le dijiste, yo estoy transitando un duelo, me siento malo, estoy triste, o me echaron del trabajo. Y este psicólogo o médico de medicina general, porque la receta verde la manejan también médicos que ni siquiera están capacitados para hacer un diagnóstico, te empieza a dar psicofármacos. Entonces, vos, como usuario de salud, con ese psicofármaco decís, yo estoy tomando un antidepresivo. Entonces, yo debo estar deprimido. Es lógico pensarlo, ¿no? Estoy deprimido, estoy tomando un antidepresivo. Bueno, capaz que ni siquiera estoy deprimido y esta intervención confunde los tantos entre salud y enfermedad. Y volvemos a plantearnos, ¿quién es el que dice de qué manera accedemos a este estatus, comillas, muchas comillas, de estoy enfermo, tengo que recibir medicación, tengo que recibir tratamiento? Es que cuando se trata de salud mental, el dictaminar que una persona está enferma parecería que fue una de las pocas cosas que no quedan en manos del especialista. La misma sociedad también dictamina que estás enfermo. Y a veces, como pasa con una sociedad sobreinformada como la que tenemos nosotros, y cuando digo sobreinformado, no quiero ahondar en el término, la opinión de los demás vale más que la de un profesional muchas veces. Es decir, si más de una mano te señalan como un enfermo, decís, bueno, seguramente está enfermo. Si después aparece el psicólogo, como dijiste, bueno, mirá que no todo el mundo está tan así. No, pero me lo dijo fulano. Esto viene siendo cuestionado, Cairo, desde la época de Foucault, desde la época en que se cuestionaba la idea de locura, enfermedad o salud de acuerdo a la sociedad que lo dictaminaba, la corriente de la llamada antipsiquiatría, que cuestiona muchísimo también qué clase de autoridad tienen los médicos y los manuales ya desde los años 60, 70 para decir este es enfermo, este es anormal, este tiene que encuadrarse dentro de determinadas conductas o no, y bajo qué conceptos. Hay un ejemplo, hay decenas de ejemplos de cómo se han ido cambiando los marcos de lo que era sano o enfermo. Por ejemplo, la homosexualidad fue un trastorno que se medicaba y se consideraba grave, incluso lindando con una psicosis o con una especie de trastorno de personalidad. Esa persona está distorsionando su autoimagen hasta los años 70. Después esto culturalmente cambió y por supuesto que esto se sacó del listado de lo que era sano o enfermo. Un ejemplo que rompe los ojos, no es el único. Sí, bueno, ¿te acordás de los zurdos también? Los zurdos. Los zurdos tenían un problemita. El déficit atencional, también. Los trastornos de ansiedad, las supuestas depresiones de los que creen que están deprimidos porque están tomando psicofármacos, pero esos psicofármacos, ¿quién te lo mandó? Ya ni me acuerdo, pero simplemente repito la receta y a nadie se le ocurre cuestionar esto. Muchas veces los psicólogos y los psiquiatras entramos en tensión, ni siquiera a veces los psiquiatras, yo a veces
me enojo con el psiquiatra, pero algún psiquiatra amigo me dice, pero mirá que el 60% de las recetas verdes no las mandamos nosotros. O sea que, ¿qué pasó allí? Sí. Una cosa también, y que a veces pasan los abordajes, ¿no? Vos mencionabas a los psiquiatras, a veces se termina en el psiquiatra por una intervención aguda, por algo que esté pasando, ¿no? Caes en consulta, emergencia o lo que sea. Y después a veces, obviamente que dependiendo de lo que esté ocurriendo con el paciente, pero ese paso de medicarlo sin acompañar después un tratamiento sin diagnóstico con una terapia, ¿vale? con un abordaje psicológico, como si solo medicando algunas cosas pudieran ser, entre comillas, y grandes las pongo, arreglables, solucionables, sí, o encaminables en la vida de una persona, ¿no? Sí. Por el imperio de los hechos, por falta de recursos, porque bueno, vamos a intervenir lo antes posible, porque etcétera, muchos etcéteras y muchas comillas de qué está bien y qué está mal, se termina construyendo determinadas prácticas que están muy alejadas de lo esperable, de lo sano, de lo que se debería hacer. Recordemos, lo ideal es trabajar en equipo multidisciplinario, en donde el psicólogo, el psiquiatra acompañe en un accionar coordinado, en donde se determine la medicación si es necesaria, se pueda continuar una psicoterapia también si es necesaria, con una adecuada también base teórica que haga compatible la medicación con la psicoterapia, porque hay varias corrientes de psicoterapia que están muy enfrentadas a la medicación. Entonces, y en el medio el paciente, Álvaro, ¿no? ¿A quién le hace caso? ¿Al psiquiatra que le dice tomá esta medicación, claro, para salir de del pozo puntual? ¿O al psicólogo que en el consultorio le dice no, pero esto con medicación no va por este camino? También el paciente muchas veces queda embretado ahí sin saber, en la desesperación y en la situación en la que está, para dónde correr, ¿no? No es tan, poco frecuente existe, esto. Claro, desde que yo me conozco existen estas contradicciones. Y no hay mucho, lamentablemente tenemos que decir que no hay demasiado avance al respecto. Sí, como siempre yo digo, a veces lo que nos salva es que somos un país chico y todos nos conocemos y más o menos sabemos con qué profesionales poder trabajar en equipo, y nos conocemos mucho los que estamos en las mismas corrientes teórico-prácticas para poder coordinar acciones. Álvaro, así como existen protocolos de higiene en lo que tiene que ver con la salud en general, ¿existe una higiene emocional, por ejemplo, que prevenga situaciones? Nosotros estamos viviendo en una época, vuelvo a lo mismo, ¿no? Donde te venden el éxito, te venden que tenés que ser lindo, que tenés que tener plata, que tenés que tener esto, que tenés que tener lo otro. Muchos adolescentes deprimidos también porque no llegan a la aceptación. La aceptación parecería que es uno de los grandes, quizás siempre lo fue, pero capaz que ahora está mucho más popularizada. La aceptación de los demás, no la de uno mismo. Uno se acepta a uno mismo en función de cuánto lo aceptan los demás. Repito la pregunta, ¿existe un protocolo de higiene emocional o existe la higiene emocional? Existen, yo diría, Cairo, protocolos diferentes y hasta opuestos. Uh-huh. Yo diría que a grandes rasgos hay una psicología y una psiquiatría muy adaptativa, y hay corrientes de la antipsiquiatría es una, la psicoterapia gestáltica, más bien las corrientes que arrancaron a mediados del siglo XX son bastante cuestionadoras del sistema, ¿no? Algunas corrientes te dicen hay que adaptarse o adaptarse. El chico que tiene trastornos de ansiedad tiene que dejar de padecerlo para poder estar en clase. El que, yo qué sé, tiene una idea un poco antisistema, es un inadaptado, tiene que adaptarse. Hay corrientes y hay autores que avalan esto. Hay corrientes que tienen una posición opuesta. Si el sistema nos está pidiendo cosas aberrantes, si el sistema nos pide que nos prostituyamos, que no seamos nosotros mismos, que nos alienemos o que entremos en modos de producción, la definición de la OMS me parece reveladora respecto de esto, ¿no? Tenés que ser productivo, tenés que insertarte, tenés que acomodarte, ¿no? Bueno, hay tan ambiciosa la definición, ¿no? Corrientes enteras que dicen, bueno, esto suena más bien a enfermate para adaptarte y no a la inversa. Por lo menos la corriente gestáltica, que es la mía, cuestiona bastante este marco. Nosotros no diríamos adaptate a cualquier precio. Total. Hay adaptaciones que salen demasiado caras
para la salud mental, y Uh-huh. justamente esto es lo patológico. Muchas veces el individuo está muy bien consigo mismo y muy cuerdo, y por eso no se adapta, porque el ecosistema en el cual se tiene que adaptar, o la oficina, o el lugar de trabajo, o el sistema de producción en el cual se tiene que integrar, eso es lo nocivo. No, y a veces también el ámbito educativo, cuando hay distintas particularidades que la institución no quiere cambiar formas de abordaje, y se trata de etiquetar distintas cosas para no atender las diversas cosas que hay. Mira, sí. Álvaro, hay un mensaje que dice: ¿cómo tratar con personas negativas? Lo más hermoso, ellos lo ven feo, dice Eli. Ese es uno de los mensajes que hay. Y después, claro, ahí hasta dónde es negatividad o es creo que hablamos de la psicología positiva, claro, ¿no? o una patología, ¿no? que hace ver la vida de una determinada manera, o ver todo lo que ocurre. Mira, y después dice Janina: mi psicóloga me dijo que le planteara a la psiquiatra de coordinar el tratamiento, y la psiquiatra no quiso hacerlo. Hay distintos ejemplos. Hay una suerte nacional, Peñarol, entre muchos abordajes psiquiátricos y abordajes psicológicos. También hay que decir que hay profesionales de todos los campos que trabajan muy bien y muy coordinadamente. Hay que buscarlos. Claro. Y la búsqueda a veces no es sencilla, y la información falta. Yo diría que buena parte de lo que intentamos hacer en columnas como estas es tratar de ofrecer más información. Y también, Álvaro, las distintas corrientes que hay. Sí. No todas las corrientes son para todas las personas, ni todos los momentos de la vida, ¿no? Que también me parece que está bueno explorar eso para ver en el momento en que te agarra, con la realidad que tenés, qué y cómo lo querés abordar, ¿no? Eso también es una exploración que hay que darse la chance, me parece, de buscar por ahí. Cada vez que me pongo a hacer el listado de corrientes y en qué se basa cada uno, y los postulados teóricos y la historia, si son más antiguas, si son más modernas, si son más enfocadas en el inconsciente, si son más freudianas, si son más conductistas, si son más junguianas, si exploran el inconsciente, si no lo exploran, si modifican la conducta, si no la modifican, si hacen constelaciones de familia. Bueno, solamente tiro los titulares porque podemos estar semanas enumerándolas, y lo que yo temo, y muchas veces me pasa que lo recibo, es: me la estás complicando del otro lado. Hay tanta cosa y con abordajes tan diferentes, yo diría aparentemente, porque en definitiva yo acá me pongo mucho más en el profesional que trabaja, yo creo, más enfocado en la gente que viene, que en sostener una bandera ideológica de la corriente. Tenemos que trabajar en función de las necesidades del consultante, no tanto de sostener una bandera: esto es mejor o esto es peor, una cosa que otra. Independientemente de la herramienta, digamos, ¿no? Hoy en día, yo diría que la mayoría de los psicólogos clínicos que trabajan con cierta asiduidad y con profesionalismo, utiliza herramientas de todas las corrientes y sabe administrarlas según los casos, según los cuadros clínicos, según la oportunidad. Yo diría que eso es lo mejor. No siempre el psicólogo tratante o el profesional tiene todas las herramientas. Yo creo que cuantas más mejor. Es impresionante como en tantas cuestiones que tienen que ver con nuestro funcionamiento como individuos y por ende como sociedad, siempre tenga más valor una idea que el verdadero bienestar de las personas, ¿no? Hoy tú estás abriendo esta puerta, pasa con la política, pasa con todo, ¿no? No, lo importante no es el individuo, lo importante es la idea, es lo que yo quiero imponer. Incluso a veces hasta hay como creencias. Hay religiones ideológicas, hay religiones terapéuticas, hay gente que está muy aferrada a una idea, una concepción del individuo, algunas más antiguas incluso, y no tanto a lo que ocurre en la realidad. Hay mucho de ideología y de sostener banderas en algunas prácticas psicoterapéuticas. La psicología ha madurado, hay que decirlo, desde los fines del siglo XIX, en donde dos grandes corrientes más o menos eran Nacional Peñarol, el psicoanálisis freudiano que estudiaba el inconsciente, y la psicoterapia de corte conductista, que pretendía un cientificismo de nosotros observamos conductas y tratamos de modificarlas.
Hoy en día podríamos decir que madurez de por medio se pueden integrar herramientas de estas dos corrientes, y hay corrientes ya más modernas de mediados del siglo XX para adelante que integran, yo diría, miradas más eclécticas que nos permiten usar herramientas diversas sin tener que sostener una bandera, yo soy de Peñarol o yo soy de Nacional. Eso sería lo mejor, diría yo. Totalmente, y también darse la chance de cambiar, ¿no? Porque uno puede no sentirse a gusto a nivel, como pasa en todos los órdenes de la vida, con una persona, con un vínculo, no tenés feeling, no tenés química, como llamarle como quieras, y muchas veces hay gente que se queda con esa primera impresión de no, yo fui 2 sesiones, no me pasó nada, no solucioné nada, no, hay que darse tiempo también, ¿no? No es algo mágico. Sí, y también hay mucho canto de sirena, de que habría una psicología para ser feliz. Entonces yo muchas veces digo, chiquilines, ir a lo del psicólogo no es ir al Parque Rodó, ni es ir a un cumpleaños. Porque te dicen, no, yo salí peor. No venimos de la sesión salí peor, bueno, no voy más. Y bueno, sí, salir peor. Claro, no, pero además prepárate para escuchar algo que no quieras escuchar tampoco. Y tenés que estar dispuesto a eso, si no, sí, no claro, tiene sentido. También. Álvaro, Querido, siempre es un gustazo. Lo mismo para mí. Así que nos vemos. Estas cuestiones van a seguir apareciendo. Yo creo que hay bastante tela para cortar, para tratar de informar un poquito mejor y hincarle más el diente a qué herramienta, qué abordaje es mejor para qué cosa. Eso me parece que porque puede hay estar mucho bueno. de tratar problemas que por ahí no son tan complicados con herramientas complicadísimas y viceversa. Hay veces que hay que profundizar y que hay que tomarse un poco más de tiempo para resolver alguna cosa, y tampoco es cuestión que te doy un psicofármaco y ya la arreglamos. Ni echarle la culpa siempre a los padres, ¿no? Porque esa es otra, ¿no? Bueno, esa es un capítulo aparte, ¿no? Sí. No, yo no voy porque no quiero que me arranquen ahí para atrás y que la culpa siempre va a ser de los padres. Sí, hay muchas más herramientas y formas, ¿no? Sí, ni que hablar. Muchas gracias. La seguimos. Gracias a ustedes. Gracias.